Hola, hola hermosas terriadictas. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Como ya se esperarán, vengo con una nueva narración para el canal. Esta narración está escrita por Rosy Castaneda. Sin nada más que decir, ya que ella misma lo explica en la nota del autor al inicio de la historia, espero que por favor nos acompañen en esta nueva aventura. Sin nada más que agregar, esto es Mi Mejor Regalo, escrito por Rosy Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de la autora. Nota. Aquí les dejo esta pequeña historia, la cual concluye el día 28 de enero de hace 2 años, como tributo al cumpleaños de nuestro bello Terrence Granchester. En este minific estaré jugando con algunas fechas de eventos reales para plasmar lo que tengo en mente. Luego de la fatídica noche de su despedida en el umbral de la puerta de la salida del Hospital San José, la vida de Candy y Terry dio un giro inesperado. En un intento por esconder el dolor en sus corazones, ambos toman una decisión que pondrá en riesgo sus vidas, sin imaginar lo que el destino les tiene preparado. La batalla de Arras, una ofensiva británica que comenzaría el 9 de abril de 1917, sería el escenario en donde ambos se verán frente a frente y tendrán que enfrentar juntos una lucha por salir de aquel infierno preservando sus vidas. Ambos se enfrentan en un sinnúmero de peligros, dificultades y se encontrarán en el camino con personas que creyeron no volverían a ver jamás. Luego de lograr salir de Francia, con la ayuda desinteresada de civiles, al ver la desesperación en sus rostros, logran llegar a Inglaterra, en donde Terry se ve obligado a tragarse su orgullo e ir en busca de la única persona que tiene el poder para sacarlos de aquel infierno y ayudarlos a abordar un barco que los lleve de regreso a América, sin imaginar que una vez más la vida los pondrá frente a una de las peores batallas que jamás imaginaron enfrentar. Capítulo 1. El ascenso gradual de la temperatura podía sentirse en el ambiente. Atrás habían quedado los días de un intenso invierno como jamás habían experimentado los ciudadanos americanos. Así no para dos jóvenes, quienes viviendo en diferentes ciudades se encontraban inmersos en sus pensamientos, observando a través de una ventana con la mirada más triste que jamás habían mostrado, el reverdecer de las plantas que les indicaba el renacimiento de una de las estaciones del año más alegres, en donde los días eran más largos y soleados. Las plantas comenzaban a florecer mostrando una gama de colores por doquier, pero para ellos nada de aquello representaba alegría, ya que sus corazones se congelaron en una triste y dolorosa noche de invierno bajo el umbral de la puerta del hospital. Una noche en la que ambos suponían sería la mejor noche de sus vidas, donde él se consagraría como el mejor Romeo de todos los tiempos, y ella, quien había llegado a New York con una ligera maleta en donde había acomodado sus ilusiones, sus sueños, sus anhelos, estaría ahí, en primera fila, celebrando junto a él su logro y un día más tarde su cumpleaños número 20, en donde él le pediría que se casara con él. Pero todo cuanto ambos habían planeado se fue a la basura, cuando en medio de un receso, ella escuchó lo que días atrás había sucedido con aquella joven quien se suponía sería la compañera de tablas de él. Sus sueños se vieron destrozados esa noche fría. Sus corazones dejaron de latir con la misma intensidad que lo hacían, y comenzaron a vivir solo por inercia, ya que ambos se sentían muertos en vida, seres vivientes que solo se encontraban en el mundo para seguir con el camino que decidieron vivir, aunque aquello implicaba vivir lejos el uno del otro. Terry arrugó uno de sus puños la misiva que sostenía. Al recordar cómo había salido de la habitación de aquel maldito hospital en donde se sentía asfixiado por la presión de la señora Marlowe, decidió mandar todo al infierno e ir tras su verdadera felicidad. Había subido y manejado su auto a toda velocidad por las frías calles de New York, sin importarle arriesgar su propia vida con tal de llegar a como diera lugar a la estación del tren, para impedir que aquella máquina de acero se llevara a la única persona que había conseguido romper todas y cada una de las barreras en las que durante años resguardó su corazón, evitando así sentir aquel dolor que amenazaba con matarlo lentamente.
Cerró los ojos al recordar el momento exacto, cuando cayó de rodillas en el andén de la estación del tren al ver cómo aquella maldita máquina de acero se llevaba la razón de su vida, dejándolo sumido en la desesperanza, la cual días más tarde lo llevó a refugiarse en el alcohol, utilizando de esto como una vía falsa de escape a todo el dolor que lo consumía por dentro, y lo hizo caer en un agujero profundo, de donde la sola visión de ella lo hizo volver en sí y retomar su camino. Pero, ¿cuál era su camino? ¿Vivir atado a una mujer que no amaba por agradecimiento? No, eso no era lo que él había escogido, ni tampoco era lo que quería vivir el resto de su vida. Aquello no era vida, era simplemente una muerte lenta y tortuosa, la cual no estaba dispuesto a seguir viviendo. Terry, ¿quién te ha enviado esa misiva que acabas de recibir? Terry sintió sus deseos de responder a la única causante de su desdicha, que no era de su incumbencia, pero contuvo sus deseos. Es de Londres, respondió con frialdad en cada palabra. ¿Es de tu padre? No, respondió secamente. Es de la Casa Real. Los ojos de Susana y la señora Marlowe brillaron ante aquellas palabras, pues era la primera vez que Terry daba indicios de su procedencia aristocrática. ¡Qué maravillosa noticia!, dijo Susana ensoñadora. Dudo mucho que sigas pensando que es maravilloso cuando sepas el contenido de la misiva, respondió Terry con una mueca que pretendía ser una sonrisa. ¿A qué te refieres? ¿Qué puede ser tan malo? En verdad, no lo es, respondió el joven castaño sin girarse siquiera, tomando en cuenta que puede ser la solución a todos mis problemas. Seguro dejarás de ser actor para tomar el lugar que le corresponde dentro de la familia. La señora Marlowe le musitó a su hija. ¿Te imaginas, madre? Yo, Susana Marlowe, convertida en la esposa del hijo de un noble inglés. Ambas mujeres no se percataron que habían alzado un poco la voz, lo suficiente para que Terry las escuchara sus palabras, las cuales le hicieron sonreír burlonamente como en antaño. Están muy equivocadas con respecto a sus deducciones, dijo el castaño al tiempo que se giraba para encontrarse con los rostros desencajados de las Marlowe. Esta misiva, aunque proviene de la Casa Real, no tiene nada que ver con lo que ustedes piensan, sino todo lo contrario. Terry hizo una pausa. Estaba disfrutando como nunca antes de ver el rostro desencajado de aquel par de arpías, quienes se hicieron ideas falsas. Esta misiva, dijo alzando el trozo de papel, tiene como función notificarme que como ciudadano inglés e hijo de un alto noble, sonrió de manera arrogante, es mi deber presentarme en la línea del ejército y servir a mi país en la guerra que enfrenta contra el ejército alemán, el imperio austrohúngaro y demás imperios aliados. ¿Qué?, gritaron ambas mujeres al unísono. No pensarás ir, ¿verdad?, se apresuró Susana a preguntar. ¿Por qué no he de hacerlo? Es mi deber como ciudadano inglés y como hijo de un alto noble acudir al llamado de su majestad. Rió de medio lado. El no hacerlo es consideración traición a la corona británica, y eso, Susana, me condenaría a la vida en prisión e incluso a la horca en una de las plazas públicas de Londres. Terry se dirigió a la puerta, se detuvo al tomar el pomo, se giró para ver el rostro de aquellas dos despreciables mujeres, quienes se convirtieron en sus carceleras. Tocó su mentón y las miró con todo el desprecio que guardó durante todo este tiempo. Aunque ahora que lo pienso, he vivido en una prisión estos últimos meses junto a ustedes, que lo único que han hecho es recordarme en todo tiempo el sacrificio que hiciste por salvarme la vida, que estoy en deuda contigo y que debo cumplir con mi deber. Así que, como comprenderás, hay un deber mayor con el cual debo cumplir. Lo haré con el mayor de los placeres, tomando en cuenta que me es preferible morir que seguir con esta farsa en lo que se ha convertido mi vida desde el día en que aquel maldito accidente. Espero que encuentren a otro idiota que sea capaz de tolerar sus parloteos y le saque de esta miseria de donde sueñan salir a costa de los demás. Diciendo esto último, Terry salió de aquella casa y se fue rumbo a lo que para él sería su libertad. A millas de distancia, las cosas no eran distintas. El rumor que se esparcía como pólvora en los pasillos del hospital, que las enfermeras en el frente escaseaban y que necesitaban de enfermeras capacitadas,
que voluntariamente se ofrecieran a ir y cumplir con su deber, llegó a oídos de Candy, mientras observaba recortes de periódicos que había acumulado con noticias de él. Su corazón se alegraba cada vez que leía un artículo donde narraba cómo luego de su caída había renacido de entre las cenizas y había conquistado el corazón de todos a quienes meses atrás defraudó cuando lo abandonó todo y terminó en el teatro de mala muerte en donde aquella fue testigo presencial de su desgracia y su renacimiento. Pero una vez más tuvo que alejarse, ya que debía cumplir la promesa que le había hecho aquella desdichada joven, quien puso en riesgo su propia vida para salvarla de él. No cabía duda de que aquella joven amaba a Terry tanto o más de lo que ella lo hacía. No, aquello era mentira. Nadie, absolutamente nadie podría amarlo como ella lo hacía, ya que si ella hubiese salvado la vida de Terry como aquella joven lo hubo hecho, jamás le habría cobrado su sacrificio de la manera en como ella lo había hecho. En su lugar, hubiese renunciado a él para que fuera feliz con alguien que no le sirviera de tropiezo en su carrera. Lo hubiese librado de toda culpa. Tarde, muy tarde se dio cuenta de su error. Cuánta falta le hizo el apoyo y consejo de alguien mayor aquella noche. Susana contaba con el apoyo de su madre. Terry y ella, en cambio, estaban solos sin el consejo y apoyo de nadie. Solo contaban con ellos mismos, quienes en ese momento se encontraban perturbados por todo lo acontecido en aquella azotea, en donde ella pudo ver cómo sus sueños se destruían uno a uno en cada paso que Terry daba llevando a Susana en brazos. Ver la tristeza en aquellos ojos verde-azules que a horas atrás la veían con dulzura y amor, a pesar de que en el fondo ocultaban un gran dolor, le partió el corazón en 1000 pedazos, los cuales se unieron pero de manera fría y dolorosa. Se paró frente a una ventana que mostraba uno de los jardines del hospital y observó con tristeza el comienzo de la primavera. De pronto, memorias pasadas inundaron su mente. Estrujó uno de los recortes que sostenía al recordar las últimas palabras de él. Prométeme al menos que serás feliz. ¿Cómo se suponía que podía cumplir aquella promesa cuando él era su felicidad? ¿Existía acaso una manera de cumplir aquella promesa alejada de él? La respuesta era muy simple. Jamás lo conseguiría. A pesar de contar ahora con el apoyo de Albert, quien resultó ser el tío abuelo y quien se esmeraba de todas las maneras posibles a que sonriera nuevamente. Pero una sonrisa genuina y no una mueca que pretendía hacerlo. En su afán por conseguirlo, Albert obligó a la orgullosa señora Ligan a retractarse frente al doctor Leonard con respecto a ella, consiguiendo de esta manera que le devolvieran su plaza de trabajo, el cual ocupó inmediatamente ya que le ayudaba a mantener sus pensamientos a raya durante las largas jornadas dentro del hospital, en donde, meses más tarde, decidió residir aún en contra de la voluntad de la señora Elroy, quien pegó el grito en el cielo cuando Albert le informó su decisión. Para su sorpresa, luego de enterarse por labios de Albert todo cuanto ella hubo hecho por él en el pasado, la señora Elroy cambió radicalmente con ella al punto que se hizo la idea de que la convertiría en una gran dama, digna del apellido Ardley. Durante meses hizo todo cuanto la mujer le indicaba, pero nada de aquello lograba distraer sus pensamientos. Fue así como finalmente, meses más tarde, decidió hablar con Albert y ponerlo al tanto de su decisión. Este último no estaba muy convencido de que aquella era la mejor decisión, pero la determinación en su mirada terminó por convencerlo. Unos toques a la puerta hicieron a la joven enfermera salir de sus cavilaciones. Candy, el doctor Leonard desea hablar con todas nosotras dentro de su oficina. La joven enfermera inhaló profundamente al tiempo que se giraba para emprender la marcha, sabiendo de sobra el motivo de aquella repentina reunión. Tal y como lo imaginó, la reunión era para informarle sobre escasez de enfermeras capacitadas en el frente de la guerra. Yo me ofrezco como voluntaria para ir y servir a mi país. ¡Candy! Judy la miró con ojos muy abiertos. Es muy valiente de su parte, señorita Ardley, pero es mi deber informarle los riesgos a los que se enfrentará. Lo sé, respondió ella, y estoy dispuesta a afrontarlos con valentía, dijo muy segura de sus palabras. Muy bien, en ese caso debe preparar sus cosas para partir esta misma noche, ya que el barco que llevará el equipo y personal médico al frente parte mañana desde el puerto de Nueva York. ¡Nueva York! Candy sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La sola mención de aquella ciudad hizo que su corazón latiera frenéticamente como meses atrás no lo hacía. Así es, señorita Ardley.
El puerto de New York es el punto de partida. A la mañana siguiente, Terry abordaba el barco que lo llevaba a encontrarse con su destino, cuando de pronto escuchó que lo llamaban. Al girarse, se encontró con una mujer rubia que, sin importarle ser objeto de todas las miradas, corría en medio de los que, al igual que él, formados en una línea, caminaban para subir al barco que los alejaría de todo cuanto amaban. «Terry, hijo, por favor, no lo hagas». «Lo siento, madre, ya no hay vuelta atrás», respondió subiendo al barco. En el otro extremo del puerto, un grupo de personal médico llegaba con unos minutos de retraso para abordar el barco que los llevaría a cumplir con su deber. A empujones se abrieron paso entre la multitud. Necesitaban abordar ese barco. «Somos el personal médico asignado para ir al frente y atender a nuestros soldados en zona de conflicto. ¿Tiene la documentación con ustedes?» «Sí, señor». Tras revisar y asegurarse de que todo estaba en orden, les permitieron el ingreso. Media hora más tarde, el silbato del enorme barco anunciaba su partida. «¡Candy, no!». El grito desesperado de un rubio en dirección al puerto hizo que Eleanor Baker se girara inmediatamente al escuchar aquel nombre y ver la dirección hacia donde el hombre caía de rodillas viendo cómo el barco se alejaba mar adentro. Los ojos de la actriz se abrieron ampliamente al reconocer al joven rubio, quien se puso de pie y se giró, quedando casi frente a ella. «¿Es usted el señor William Mardrey?». Los ojos de Albert se abrieron desmesuradamente tras reconocer a la dama frente a él. En ese momento, recordó las charlas con Terry en el zoológico Blue River, y antes de responderle, se preguntó qué hacía la madre de Terry en el puerto y por qué razón sus ojos mostraban clara señal de que había estado llorando. «Sí», respondió después de unos segundos. «¡Oh, no!», exclamó Eleanor al comprender de golpe que Candy y Terry iban a bordo del mismo barco que los llevaba a un futuro incierto o quizás una muerte segura. «Debemos hacer algo. No podemos permitir que les pase nada». Eleanor comenzó a llorar nuevamente. Ahora fue el momento de Albert de sentir terror tras las palabras de Eleanor. Su presencia en aquel lugar solo le confirmaba que Terry, al igual que Candy, iban en el mismo barco rumbo a lo desconocido. Capítulo 2. Travesía. Candy se vio obligada a permanecer en el pequeño espacio que compartía con 3 enfermeras más, ya que gran parte del enorme barco era utilizado para entrenar a los jóvenes soldados que iban a bordo, los cuales habían sido divididos en grupos de 50 para completar un total de 30 escuadrones que serían distribuidos en diferentes regiones en la zona de conflicto. Al frente de un escuadrón de ciudadanos ingleses se encontraba Terence Granchester, quien, tras mostrar la misiva proveniente de la Casa Real Británica, fue nombrado teniente de un grupo de hombres junto a quienes se entrenaba arduamente, preparándose física y psicológicamente para lo que les deparaba en cuanto llegaran al puerto de Southampton, en donde desbordarían para unirse a las filas del ejército. Escuchar los gritos de algunos hombres en el exterior provocó que la piel de las jóvenes enfermeras se erizara. Aquello solo era un entrenamiento y ellas podían percibir el dolor en aquellos gritos desgarradores. ¿Qué sería de ellos si caían en manos de los enemigos? Candy cubrió su rostro y se obligó a alejar aquellos pensamientos de su cabeza, ya que de no hacerlo, terminaría desfalleciendo antes siquiera de comenzar con lo que se suponía era su deber. En cuanto al barco se detuvo en el puerto de Southampton, Candy salió un momento de su habitación y miró con tristeza cómo un grupo de soldados bajaban para luego subir a un vehículo que aguardaba por ellos. De pronto, la joven rubia sintió una fuerte angustia en su pecho que la obligó a llevarse ambas manos a su corazón. En un intento por recuperar el aliento, se alejó del barandal del enorme barco y caminó a pasos apresurados al interior de la habitación. Dentro del camión, Terry sintió como de pronto el aire le era insuficiente al ver apenas a la distancia una cabellera dorada que se alejaba. Candy. Su corazón se agitó ante la posibilidad de que ella fuera a bordo de aquel barco que salía rumbo a Francia. No, aquello era imposible, se dijo. Candy no podía estar en aquel lugar. Quizás pensar en ella durante todo el viaje me ha hecho alucinar nuevamente como lo hice en Rockstone, se dijo a sí mismo mientras inhalaba profundamente al tiempo que el camión en donde iba a bordo se alejaba.
3 semanas habían pasado desde la llegada de Candy y el grupo de médicos y enfermeras voluntarias a Francia. Durante ese tiempo, el pequeño contingente médico permaneció en un hospital de la capital francesa hasta que la mañana del 2 de mayo se les avisó que serían enviados a diferentes puntos al frente de la Gran Guerra. Candy sintió escalofríos luego de ser notificada que sería enviada al frente occidental, en donde tropas británicas, canadienses y australianas atacaron las trincheras alemanas cerca de la ciudad de Arras, en donde el ejército británico consiguió el mayor avance que se había realizado hasta ese momento en la guerra de trincheras. La ofensiva perdió fuerza en los días siguientes, lo que le permitió a los alemanes se recuperaran para desgraciar a los aliados. La batalla llegó a un punto muerto para ambas partes. Los británicos sufrieron en una cantidad de bajas entre muertos y heridos. Tomando su relicario entre sus manos, Candy cerró sus ojos y elevó su plegaria, al ser consciente del gran riesgo que su vida y la de sus compañeras corrían en aquel lugar donde la batalla entre trincheras se extendía desde la costa belga hasta la frontera con Suiza, en donde el plan aliado era romper frentes de defensas alemanas para entrar luego en un combate frontal en el ejército alemán, quienes eran inferiores en cantidad numérica. En Estados Unidos, Albert finalmente, tras mover mar, cielo y tierra, consiguió conectarse con el coronel Timothy Lancaster, quien estaba a cargo del contingente médico en donde Candy se encontraba. Pero su mensaje llegó demasiado tarde, ya que la joven enfermera junto a un pequeño grupo de personal médico estaban en camino a la ciudad de Arras. Luego de horas de viaje de tren, finalmente llegaron a la estación donde un camión militar británico aguardaba para ellos, para trasladarlos a una de las trincheras donde mantenían una gran cantidad de soldados heridos en espera de atención médica. «Teniente, no podremos resistir la ofensiva alemana por mucho tiempo. Debemos salir ahora mismo o todos moriremos». Eso es lo que realmente el teniente Terrence Granchester deseaba. La muerte sería un descanso para su atribulado corazón. Pero aquellos hombres que estaban a cargo suyo no tenían por qué perder la vida por causa suya. «Retirada, retirada». Los gritos de Terry se escucharon a lo largo de la trinchera. El pequeño pelotón de hombres que había sobrevivido a aquel ataque sorpresa por parte de los alemanes se dispersaron. Terry fue el último en salir. Comenzaba a correr cuando vio a la distancia un misil alemán que iba en dirección a la trinchera que acababa de abandonar. La explosión se escuchó a millas de distancia. ¡Oh, mi Dios! Candy cubrió sus oídos y apretó sus ojos. El sonido de misiles impactando en algún sitio no tan lejos de donde ellos se encontraban podía escucharse tan cerca. A pesar de que su deseo principal era morir en aquella guerra, el instinto de sobrevivencia se hizo presente en Terry. El recuerdo de su madre gritándole que no lo hiciera, el sonido de la risa cantarina de Candy, el olor a rosas que emanaba de su cabellera dorada, sus grandes y brillantes ojos verdes, el dulce sabor de sus labios, los cuales solo besó una sola vez y fue un beso robado. ¿Qué se sentiría besarlos nuevamente? Pero que el beso fuera correspondido. No lo sabría nunca si no resguardaba su vida. A la distancia, el joven castaño vio como un pequeño poblado, el cual lucía como un lugar fantasma. Estaba solitario, lúgubre y totalmente destruido. Corrió esquivando de manera sorprendente las balas que a espalda suya 3 soldados alemanes disparaban. Sus piernas dolían, pero sacando fuerzas de donde no tenía, permaneció en su carrera. Cuando creyó que todo estaba perdido, vio a la distancia un lugar seguro donde podría resguardarse al menos hasta que perdiese de vista a quienes pretendían matarlo o tomarlo como prisionero de guerra. Al entrar en silencio, le dio la bienvenida. Respiró profundamente y cuando se creyó a salvo, escuchó el clic de un arma a su espalda. Cerró los ojos en espera de lo inevitable. ¡Es aliado! ¡Es aliado! Se escuchó una voz femenina. Con una linterna alumbraron su rostro. ¿Terry? ¿Es Tyr? ¡Shh! Lo silenciaron. Es el motor de un camión, dijo un joven médico asomándose un poco. Por Dios, es un contingente médico americano y ha sido interceptado por soldados alemanes. Todos permanecieron en silencio. Por el momento no había nada que pudieran hacer. Ellos eran 3 y una anciana y los alemanes eran 6. Ven aquí, Primor. La voz de un soldado alemán con acento británico bajó a la fuerza a una joven enfermera.
Terry comenzó a experimentar angustia y miedo por la suerte de aquella pobre chica quien forcejeaba por liberarse del agarre de aquel asqueroso hombre que trataba de tomarla por la fuerza. ¡Mátame! Lo prefiero a permitir que me ponga una mano encima. Aquella voz resonó en los tímpanos de los oídos de Terry. De pronto la angustia y el miedo se transformó en furia. «Candy», musitó Esther. «Candy», repitió Michael. «Tus deseos son órdenes, Primor, aunque serás un verdadero desperdicio. De rodillas», ordenó. «No lo haré», respondió ella. «Como quieras, maldita perra americana». El sonido del clic del arma apuntando en la cabeza de la joven enfermera se escuchó. Terry sacó su arma, importándole un pimiento que aquellos malditos eran 6 y ellos 3. Comenzó a disparar a quemarropa. La vida de Candy estaba en peligro y él no se quedaría de brazos cruzados, viendo cómo la mataban frente a sus narices. «Candy, lánzate al suelo», le gritó. La joven enfermera obedeció y, quedando en medio del fuego cruzado, cubrió sus oídos. «¿Estás bien?» Terry se agachó hasta donde ella estaba. «Terry», dijo ella temblando de miedo y abrazándose a él, olvidándose de todo a su alrededor e incluso el motivo por el que él se encontraba ahí. Terry sintió que el hielo se derretía de su corazón y que éste comenzaba a dar muestras de vida. Candy, su Candy estaba allí junto a él y no al lado del Atlántico donde se suponía que se encontraba, a salvo. «¿Qué haces aquí y no en Chicago, Candy?», le preguntó cuando la sintió más tranquila. Yo vine como enfermera voluntaria». «¿Cómo pudiste hacer tal cosa?». Candy volvió a retomar su carácter voluntarioso. «¿Qué haces tú aquí?». «Fui llamado a prestar mi servicio militar». «¿Y Susa...». Candy fue incapaz de completar aquel nombre. «Olvídate de ella. Hay cosas más importantes en las que debemos centrarnos». Pero nada», respondió él. «Por ahora tenemos que buscar la manera de salir juntos de este infierno. No pienso dejar que te alejes de mí». «¿Qué pasará con ellos?». «Regresarán al hospital de París». «¿Podemos ir con ellos?». «No», respondió él. «¿Por qué no?». «Porque nosotros buscaremos la manera de llegar a Londres». «Pero eso será imposible». «Buscaremos la manera, pero por ahora necesito que me acompañes. Afuera hay 2 personas que quieren verte». Los ojos de Candy estuvieron a punto de salir de sus cuencas. «Esther, ¿estás vivo?». Candy se abalanzó sobre el joven inventor. «¿Cómo es posible?». «Es una larga historia la cual te contaré algún día. Por ahora debemos de buscar la manera como salir de aquí». «¿Y para mí no hay un hola, Candy?». «Michael». Terry frunció el ceño al ver la familiaridad con la que aquel médico llamaba a su pecosa, y como un macho alfa que marcaba su territorio, apartó a Candy de Michael. «En vista de que ya se saludaron, lo mejor es que juntos busquemos la manera de salir de aquí. Debemos llegar a Londres». «Yo puedo ayudarlos». Todos se giraron en dirección a la anciana. «Conozco una ruta segura que los llevará a Calais, pero deben cambiarse de ropa y tienen que fingir que son ciudadanos franceses». «¿Hablan francés?», les preguntó. «Yo soy francés», respondió Michael. «Yo hablo el idioma», respondió Esther. «Y tú, Candy, mejoraste tu francés, porque recuerdo que es pésimo». «Je me suis améliorée depuis». «Lo he mejorado desde entonces», respondió orgullosa. «Je vous déjà». «Ya veo», respondió él. Con la ayuda de la anciana llegaron a Calais, en donde los puso en contacto con un amigo suyo para que los sacaran en una pequeña embarcación. Al principio, el hombre se negó en ayudarlos, pero bastó con ver los rostros de desesperación en ellos para finalmente acceder a ayudarlos. «¿Qué haremos ahora que hemos llegado a Inglaterra? ¿Qué plan tienes?». Terry cubrió su rostro. El tiempo que duró el viaje de Calais a Inglaterra lo utilizó en buscar opciones, pero todas cuantas tuvo lo dirigían a una sola persona. Por mucho que le desagradara la idea, su padre era la única persona que podía ayudarlos a regresar a los Estados Unidos en tiempo de guerra. Debía tragarse su orgullo por el bienestar y la seguridad de Candy. «Iremos con mi padre», respondió en un hilo de voz. Para sorpresa de Terry y sus acompañantes, el duque de Granchester los recibió inmediatamente, ya que luego de ser informado por Eleanor y William Ardley, él había hecho todo por dar con su paradero.
sin obtener ningún fruto. Ver ahora a su hijo frente a él junto a aquella joven rubia le dio la convicción que los sentimientos de su hijo eran profundos como los que él sentía por Eleanor, pero se vio obligado a ocultarlo. «Lo siento», les dijo. «2 pases es lo único que he conseguido por el momento». «Terry, ve con Candy», reconvino Esther. «Michael y yo lo haremos en cuanto sea posible». «¿Pero en dónde se hospedarán?», preguntó el castaño. «Pueden quedarse aquí», respondió el duque. «Hay suficientes habitaciones disponibles». «Gracias, padre». Luego de despedirse, Candy y Terry abordaron el transatlántico que los llevaría de regreso a los Estados Unidos, y lo hacían justo el día 7 de mayo de 1917. «Feliz cumpleaños, Candy», dijo él besando el dorso de su mano. «Terry, lo recordaste», dijo ella emocionada. «Siempre lo hago», respondió él. «Candy, ahora que vamos de regreso a América, quiero que sepas que en mí nada ha cambiado». Los ojos de Candy se cristalizaron al comprender el trasfondo de aquellas palabras. A punto estaba de responder cuando una detonación se escuchó bajo el agua y en menos de 20 minutos el transatlántico se hundió ante la aterrada mirada de los familiares de los pasajeros, entre ellos Esther, Michael y Richard Granchester, quien cayó de rodillas al escuchar: «Un misil alemán los ha impactado y no hay sobrevivientes». «No, Terry, Candy, no». Nota de la autora. Como les hice saber al principio que cambiaría ciertas fechas que algunos acontecimientos, aquí les dejo los datos reales del hundimiento del Lusitania. El Lusitania fue derribado durante la Primera Guerra Mundial. En plena guerra submarina de Alemania al Reino Unido, el barco fue identificado y torpedeado por el U-Boot alemán U-20 el 7 de mayo de 1915, hundiéndose en solo 18 minutos. Desapareció a unos 18 kilómetros frente al cabo de Old Health of Kinsale, Irlanda. Tragedia que provocó la muerte de 1.198 personas de las 1.959 que iban a bordo. Capítulo 3. Final. A pesar que el reporte de la compañía naviera John Brown y Company indicaba que no habían sobrevivientes a aquel ataque, el duque de Granchester junto con Albert, quien se las arregló para llegar a Londres en tiempo de guerra, no se dieron por vencidos y no escatimaron en gastos en una búsqueda minuciosa por todos los alrededores. No fue sino hasta un mes más tarde, cuando las esperanzas de encontrarlos con vida se desvanecían, recibieron una pista que los llevó a un pequeño poblado cercano al puerto de Southampton, en donde les informaron que unos pescadores habían rescatado a algunos sobrevivientes de aquel naufragio a quienes habían trasladado a un pequeño hospital de aquella región. Fue ahí donde encontraron a Terry con vida, recuperándose de algunas lesiones sufridas, pero no había rastros de Candy. Terry quiso morir cuando le informaron que no habían más sobrevivientes. Aquella sin duda era la pesadilla más horrible a la que se habían enfrentado. Candy no podía estar muerta. No. Ella no. Se negaba a creer que aquello fuera cierto. Dentro de él había un rayo de esperanza que le indicaba que ella estaba viva en algún lugar y él no descansaría hasta encontrarla. Su pierna y 2 costillas rotas no fueron impedimento para unirse a las brigadas de búsqueda. No se rendiría tan fácilmente como lo había hecho en el pasado. Esta vez no permitiría que la vida hiciera de las suyas y los separara de aquella manera tan cruel y despiadada. Si le tocaba enfrentarse con 1000 gigantes para dar con ella, lo haría aunque perdiera su vida en el camino. Candy no podía dejarlo, no ahora que estaba tan cerca de alcanzar la felicidad que tanto anhelaban. Dios no podía ser tan cruel con ellos, a quienes la vida les había negado darles una y otra vez un poco de felicidad. Se merecían un poco de esta. No era justo en lo que apenas iba a comenzar terminara de esa forma. No era justo que se hubiesen encontrado en aquellas circunstancias para terminar de esa manera tan cruel. Él no se movería de Inglaterra hasta encontrarla. Aun cuando todos le decían que ya no existía posibilidad de hacerlo, se negaba a rendirse.
Algo le decía que Candy estaba viva o de lo contrario su corazón hubiese dejado de latir en el momento en el que ella lo hubiese dejado de hacer. Pasaron 3 meses desde el accidente y no habían noticias de Candy, hasta que la mañana del 10 de agosto de 1917, mientras él caminaba por los jardines del castillo, escuchó que llamaban al portón de manera insistente. Sabiendo que se encontraba solo, se encaminó hasta la entrada para ver quién llamaba de aquella manera. Con cada paso que daba, su corazón comenzaba a latir con mayor intensidad. «Candy», dijo comenzando a correr, haciendo uso de todas sus fuerzas al reconocer aquella dorada cabellera que ondeaba en el aire. «Terry», dijo ella en un hilo de voz, lanzándose a sus brazos. «Estás vivo. Estás vivo». Quise morirme cuando desperté en una humilde casa en las afueras de Southampton y me dijeron que no habían más sobrevivientes, pero algo en mi interior me gritaba que debía luchar por mi vida, recuperarme y venir aquí. Luego de llorar uno en el hombro del otro, ingresaron al castillo donde aguardaron el regreso de los demás. La alegría en los rostros de todos no se hizo esperar en cuanto ingresaron y vieron a Candy sentada junto a Terry, quien la sostenía de la mano para impedir de esta manera que se alejara de su lado. Tras ponerse al corriente, decidieron permanecer en Londres hasta que fuera seguro regresar a casa. Al no tener una fecha exacta de retorno, Terry le pidió a Candy lo aceptara como su esposo y compañero de aventuras. Candy aceptó sin ningún miramiento. Aquellos 3 meses de zozobra fueron suficiente tiempo para comprender que su vida sin Terry no tenía razón de ser. No hubo gran fiesta de bodas, pero lo que se preparó de manera apresurada fue más que suficiente para ambos. Luego de cenar y brindar por su felicidad, Terry y Candy se retiraron. Ya en la privacidad de la habitación que se les había preparado, Terry hizo su mujer a Candy de la manera más tierna y amorosa posible. Pasaron en Londres su primera Navidad y el recibimiento del año 1918, el cual les traería muchas razones para celebrar. El 28 de enero de 1918, durante la celebración del cumpleaños de Terry, Candy le dio el mejor regalo de toda su vida, al anunciarle que estaba embarazada. El nacimiento de su primogénito el 15 de octubre de 1918 anunció el fin de la guerra el 11 de noviembre de 1918, el retorno de todos los Estados Unidos, la primera Navidad en familia con ambos padres de Terry y la última el anuncio de la llegada de un nuevo miembro de la familia Granchester Ardley. Terry dejó de escribir y cerró sus ojos, agradeciendo a Dios despertar cada mañana junto a Candy, su hijo mayor Dylan y la pequeña Ellie. Era maravilloso estar vivo después de todo lo que tuvieron que vivir. Se levantó del escritorio, atravesó la biblioteca hasta llegar a la ventana, removió las cortinas y contempló el jardín de su casa, el cual se encontraba cubierto por inmensas capas de nieve. Su mirada se perdió y mientras los copos de nieve caían, los recuerdos de lo ocurrido durante aquellos años de guerra se hicieron presentes. Ver todo de manera inconsciente era realmente escalofriante. De pronto escuchó las risas de sus hijos provenientes del vestíbulo. Sonrió al oír la manera como Candy intentaba mantenerlos callados. Suspiró al tiempo que tomaba el pomo de la puerta y abría esta. Abrió ampliamente los ojos al ver la razón por la cual Candy intentaba hacerlos callar. Lo que creyó sería una pequeña reunión familiar. Candy la había convertido en una gran fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Terry!, gritaron todos los convidados. Terry negó con la cabeza al tiempo que sonreía, preguntándose cómo se les había arreglado Candy para preparar aquello. ¡Feliz cumpleaños, papá! Terry se agachó para quedar a la altura de su hijo y recibir el cálido abrazo que el pequeño le ofrecía. Muchas gracias, campeón. ¡Feliz cumpleaños, papi! La sonrisa de Terry se volvió más deslumbrante aún al escuchar aquella vocecilla. Soltando a Dylan, abrió uno de sus brazos para recibir a la pequeña Ellie, quien se abalanzó sobre él. Amaba a sus 2 hijos más que a nada en el mundo, pero sin duda aquella pequeña era la luz de sus ojos, tan parecida a él físicamente, pero había heredado la esencia de su madre. Gracias, princesa. Terry la llenó de besos. ¿De quién son esos ojitos? Tuyos. ¿Y esa naricita? La besó. Tuya. ¿Y los abrazos y besos? Tuyos, mi bello príncipe, respondió la pequeña comiéndoselo a besos. Todos los presentes sonrieron al ver y al escuchar aquel intercambio de palabras entre padre e hija.
Fue el turno de Candy de acercarse. «Feliz cumpleaños, amado esposo». Terry bajó a la pequeña Ellie y abrazó a la principal razón de su vida, su pecosa, quien desde su adolescencia se incrustó en su corazón para jamás salir. Candy, al igual que sus hijos, eran el mejor regalo que Dios y la vida les había dado. Atrás habían quedado los días difíciles y amargos. Ahora disfrutaban de días y noches maravillosas junto a ella. Candy, su amada pecosa, compartía con él sus triunfos, sus fracasos, sus días felices y los no tan felices. Lo despedía con una hermosa sonrisa cada mañana y lo recibía de la misma manera cada tarde, haciéndole sentir esa paz y tranquilidad que solo ella tenía la capacidad de proporcionarle. Compartían el lecho cada noche, aprovechaban el tiempo que pasaban juntos por muy mínimo que éste fuera. Se entregaban todas las caricias posibles como si ese fuese el último momento de sus vidas. Despertaban juntos, abrazados el uno al otro, deseando cada mañana que el tiempo se detuviera en ese instante para permanecer así, pegados uno del otro. Era maravilloso estar vivo y gozar de la plenitud que sus tres amores le brindaban. Sentirlos cerca y gozar cada día del amor de ellos era la sensación más grandiosa, algo que no cambiaría por nada ni por nadie. Su familia era lo más importante para él. Se enfrentaría a quien fuera con tal de que a ellos no les pasara nada. Daría su vida por ellos. Gracias, Candy, por haber llegado a mi vida e iluminar con tu luz mi oscuridad. Gracias por hacer que cada día sea mejor que el anterior. Gracias por hacer de este día el mejor día de mi vida. Y aún falta tu mejor regalo, dijo ella guiñando un ojo. Mi mejor regalo son mis hijos y tú. Besó tiernamente sus labios. Lo sé, respondió ella con una sonrisa. Pero este es tu día de cumpleaños y yo quiero darte el mejor regalo. Acercó sus labios a los oídos de él para musitarle. He preparado una de las habitaciones para la ocasión. Esta noche yo me encargaré de que recibas el mejor regalo que jamás hayas recibido. Me encanta esa propuesta, señora Granchester, le musitó él al oído de ella. Y como hoy es el día de mi cumpleaños y al cumpleañero no se le niega nada en su día, no veo razón del por qué esperar hasta la noche cuando puedo obtener mi regalo ahora mismo. ¡Terry!, dijo ella totalmente sonrojada. A pesar de los años, Terry conseguía que sus piernas le temblasen. Solo bromeo, pecosa. Besó sus acaloradas mejillas. Pero te advierto que al llegar la noche tomaré mi regalo. No solo una, ni dos veces, sino muchas veces hasta que ambos terminemos agotados. Eres incorregible, mocoso engreído, sonrió. Y tú la mona pecosa más adorable y exquisita. Besó sus labios. Te amo, Candy. No cabe duda de que tu presencia es mi mejor regalo. Fin. Nota. Mil gracias a todas por apoyar en cada una de las chicas que se animó a celebrar a nuestro guapo inglés a través de sus letras. Tal cual como lo dijo mi querida Rosy, gracias a todas ustedes, chicas, tanto por participar como por apoyarnos y estar siempre muy presente en todas y cada una de las narraciones, sobre todo en esta linda festividad, que por lo visto se extendió un poco más de lo esperado, pero felizmente de que haya sido así. De verdad, mil gracias a todas las que nos escucharon y nos apoyaron durante toda esta festividad. Gracias también por el amor incondicional que le tienen a Terry, a nuestro guapo Terry, razón por la cual estamos en este canal y en este grupo. Sin nada más que agregar, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otra narración. Andy Graham fuera. Hasta la próxima. Cuídense mucho.